Elegí cuidar el medio ambiente, elegí recibir tu factura electrónica de Antel. Recibir la factura en tu compu no solo es práctico, también ayuda a reducir más de 1 millón, sí, 1 millón de impresiones mensuales. Cambiar es muy fácil, entrá a antel.com.uy y seguí los pasos. Además de sumarte a esta propuesta, participás por entradas al Mundial y televisores LED para seguir a la Celeste. Recibir tu factura de forma electrónica te conviene. Antel, avanzamos juntos. Gabriel Romano. Es un gusto recibir a la profesora Celsa Puente, que es directora general del Consejo de Educación Secundaria. Gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de estar siempre en contacto con la gente, que parece muy necesario también, ¿no? Sí, y más en estas etapas previas a lo que va a ser el comienzo del año lectivo, que obviamente tiene a toda la población preocupada. Estuve tentado en arrancar con uno de los temas que ha sido tema central de estos últimos años vinculados a la educación y al comienzo de los cursos, que es el tema de infraestructura. Pero lo voy a dejar para un segundo capítulo eventualmente, porque me interesa particularmente lo que decíamos al comienzo. Parece haber un par de temas en el país, ya no específicamente en el ámbito de educación. En el país hay 3, 4 temas que parecen que son como grandes nudos que no aparece Cristo que logre desatarlos. Estuvo Cristo el año pasado y hizo la patente única. Bueno, sí, ahí va. Pero en el caso de la asignación de las horas docentes, parece ser que habrá que contratar algún matemático grado 5 de alguna universidad del mundo para que logre resolver un asunto que a vistas parecería ser una cuestión básica de gestión. A ver qué nos dice una profesora, una inspectora y además ahora cabeza de secundaria. Sí, ¿no? bueno, yo quiero decir que desde el principio lo planteé como un nudo sobre el que realmente hay que trabajar. ¿Pero cuál es el problema? Ahí está, vamos a pensar un poquitito en esta situación. Primero, secundaria arrastra una historia en esto de la elección de horas, en la que hay un formato que se ha concebido casi como inamovible y no se ha adecuado a los tiempos. El acto de elección de horas, que es un acto puntual, que se desarrolla en un cierto tramo temporal al final del año o durante el mes de febrero, tiene un proceso previo que arranca desde los propios liceos en la confección de los informes, la elaboración de los escalafones. Digo, bueno, yo no voy a contarles en detalle, pero lo que sí quiero decir es que hay que arrancar en abril. Hay que arrancar trabajando en abril, que es lo que vamos a hacer este año. Pero antes hay que definir con claridad cómo queremos que sea ese acto de elección de horas. Porque un acto de elección de horas es un acto en el que muchas personas y muchas familias están eligiendo su futuro. Es un acto en el que el docente está optando por dictar clases en un curso determinado, en una institución que está en un barrio determinado o en una localidad, con un programa curricular determinado, uno o varios, es decir, que hay una serie de opciones que está haciendo que le van a configurar la vida durante todo el año. Es un acto que genera mucho nerviosismo, mucha ansiedad, y que tiene que estar teñido de transparencia y tiene que tener el eje puesto en la dignidad. El propio acto tiene que ser un acto digno en el que uno vaya tranquilo a elegir. Ahora, permítame una primera pregunta que se me ocurre y que seguramente que está del otro lado se la está haciendo. A mí me gustaría también elegir en noviembre dónde voy a trabajar, en qué condiciones voy a trabajar y al lado de quién voy a trabajar. Pero en general, los trabajadores de este país, todos, Nogueira, yo, no tenemos esa posibilidad. Alguien dice, porque nos da un empleo que tiene determinadas características y determinadas condiciones, usted va a trabajar acá, estas son las condiciones de trabajo, y va a pagar y va a cobrar este salario. Porque alguien lo define. Bueno, pero acá nosotros acá parece estamos... que entonces estamos... A ver un momentito, porque a mí me parece que acá hay que hacer algunas aclaraciones. A ver. Usted está hablando desde un lugar, probablemente desde su mirada de trabajador privado, donde usted hace un contrato puntual con un empleador. Está muy bien, usted acepta, no acepta, negocia sus... Acá nosotros lo que tenemos es una oferta que está expresada en horas docentes, ¿verdad? Y también en grupos y en modalidades educativas y con programas curriculares que nos comprometen a la hora de
traspasar conocimientos y de formar a los otros seres humanos con los que estamos en contacto en su proceso de desarrollo. Y hay una bolsa de horas y una lista de docentes. Esa lista de docentes se confecciona en función de la condición del trabajador, en relación a su historia profesional. Tiene que ver con concursos, con una formación de grado, con alguna formación de posgrado, con concursos dados. Tiene que ver con una historia que debe ser respetada. Yo no estoy dispuesta a poner en tela de juicio que en una organización escalafonaria, si está bien hecha y están respetados los derechos de los trabajadores, se pueda poner en oferta desde esta lista esta bolsa de horas. A mí me parece que eso es saludable, que los docentes se enfrenten a pensar si este año puedo y quiero trabajar con jóvenes de esta edad o con jóvenes más pequeños, porque los docentes que llevamos años en el sistema sabemos que no todos los años, por lo menos cuando llegamos a poder elegir verdaderamente que somos veteranos, estamos con ganas de trabajar con los chiquititos de primero. Ahora, pero los mejores, es cierto que los mejores nunca elijan por una zona más complicada. Esa situación perversa. Bueno, ¿no? Depende de dónde vivan, ¿no? Depende de dónde vivan. Pero que por lo general se da que en los liceos de contexto crítico y todas esas cuestiones, los que van son no profesores de segundo orden, pero son los más que recién nuevos. arrancan, los más nuevos. A ver, es posible que esto ocurra y creo que es posible que esto tenga que ser un punto a ser debatido en algún momento. Deberemos quizás, lo pongo como para pensar, y yo no lo tengo seguro, lo pongo como una interrogante. Deberemos quizás preguntarnos si habrá que dar un estímulo extra a los educadores experientes para que empiecen a elegir horas en los contextos más difíciles, para que empiecen a volver disponibles. Está bien, ojo que yo sé que los jueces, por ejemplo, arrancan en el interior, que nosotros arrancamos en medios más pequeños y de repente llegamos donde llegamos. Pero bueno, es una buena, puede ser una buena posibilidad. La consulta es ¿por qué estímulos adicionales para que vayan a dar clases a los lugares donde debería ser más desafiante para alguien que tiene determinada trayectoria? Porque eso se relaciona y se relaciona con la historia profesional de cada uno, porque esto me hace acordar a cuando a mí me preguntaban, ¿y usted por qué aceptó la dirección general del CES? Y bueno, porque es un desafío que en un momento me pareció que se presentó y decidí asumirlo. Ahora, ¿yo sería peor profesional o peor persona si no lo hubiera aceptado? No, son momentos de la vida y son decisiones que uno va tomando también en función de las condiciones que se van operando. Para que no se nos vaya el tiempo solo en este tema, es un tema que pasa también con algunas localidades del interior, no tienen un pediatra, no tienen un ginecólogo, porque no van ahí. Pero el incentivo no parece una mala iniciativa, bueno, por lo no menos parece que hay que pensarlo, un incentivo ¿no? económico. El otro día estuvo con nosotros José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Hemos elegido un poco menos de 2 minutos, un resumen de algunas de las cosas que planteó, a ver qué tiene usted para decir con respecto a esto. Por favor, señor director. Secundaria, que tiene una crisis político-institucional muy fuerte, tiene ciertas dependencias como departamento docente, departamento informático, el propio sección recursos humanos y lo que es la división Hacienda, graves irregularidades que se vienen cometiendo, graves problemas de coordinación y de gestión, que en este mes y algo que está al frente de la nueva directora general no ha mostrado signos de cambio. Y esto es preocupante. Por lo tanto, si no se trabaja fuertemente en aquellos aspectos sustantivos que demuestran una carencia importante a la hora de gestionar el organismo, vamos a seguir arrastrando estos problemas. Acá hay que ser muy claro. Se ha planteado en estas horas por parte de algunas autoridades que el inicio del curso va a ser normal. Claro, el problema es que cuando se dice esto y después llegan los alumnos, llegan los padres a las instituciones, sí, no hay docentes, porque van a haber 20-25% de horas sin cubrir al inicio del curso. No hay horarios. No hay equipos directivos en muchos liceos de la periferia de Montevideo y el área metropolitana. Los responsables son los docentes. Y esto lo venimos advirtiendo con mucha seriedad y responsabilidad. Se lo dijimos el 3 de febrero al Consejo de Secundaria. En la zona oeste de Montevideo, donde todo se alarma con los peores resultados, tenemos 11 liceos para recibir alumnos que provienen de más de 60 escuelas primarias. Entonces, estamos hablando de una inclusión a cualquier precio y de cualquier forma. Entonces no podemos esperar resultados distintos si no modificamos esas condiciones en las cuales hay en las zonas de La Teja, Casabó, Cerro, grupos en ciclo básico con promedio de 40 y 45 alumnos. ¿Faltan cuántos liceos en esa zona? Y por lo menos estarían faltando entre 15 y 20 liceos. Hubo un compromiso... O sea, el doble por lo menos. El doble por lo menos. Un compromiso al inicio de este periodo de construcción de 42 liceos.
Si uno saca la cuenta, hoy nos hemos inaugurado más de 15 y 16 liceos. ¿Profesora? Bueno, a mí me parece que está bien que el entrevistado en esa ocasión exprese su malestar. Yo quiero aclarar algunas cosas. Yo estoy dispuesta a repensar los términos de conformación de las oficinas centrales de educación secundaria y su desempeño, los procesos que se instalan desde allí. La varita mágica no la tengo. El que puede creer que en un mes y medio alguien puede cambiar la gestión, tiene muy poca experiencia en gestión. Los que estamos hace años en gestión sabemos que somos capaces a veces de instalar algunos procesos, y que tenemos que ir acompañando esos procesos que se van desarrollando en el tiempo y que hay mucha paciencia en juego. Pero yo comprendo, porque comprendo que hay cierta ansiedad, que estoy segura que está sostenida desde las buenas intenciones, desde el deseo de que las cosas funcionen, y a todos nos parece que hay como una urgencia de visibilizar resultados. ¿20-25% de horas sin elegir, esto es cierto? No, eso no es cierto. Lo que sí quiero, en honor a la verdad, hacer una aclaración. Nosotros tenemos más, en este momento, hoy, si yo hiciera un relevamiento, estoy segura que tenemos un 90 y tanto % de horas adjudicadas. Quiero decirle que si el miércoles a la misma hora me pregunta, capaz que no le puedo contestar lo mismo porque el miércoles eligen formación docente. Y Claro. cuando formación docente elige las horas, los profesores nuestros que logran elegir horas allí, descargan muchas veces horas en secundaria. Yo creo que ahí nosotros vamos a tratar de establecer con rapidez y agilidad una suerte de proceso que nos permita cubrir esas suplencias dentro de lo posible. Pero no es cierto que hoy hay un 25% de horas sin adjudicar. No puedo yo saber qué va a pasar el miércoles a esta hora, y lo que estoy dispuesta es a volver disponibles todas las opciones para ver si con rapidez lo podemos hacer. Yo quiero decirles que en la previsión de esto, yo ya he entrado en un contacto directo con todo el Consejo de Formación en Educación, no solamente para conocer este dato que me compromete, sino para, cuidando el equilibrio de que los estudiantes de profesorado no dejen su carrera, porque ahí estaríamos en un problema hipotecando el futuro, empezar a tenerlos en cuenta fuertemente a la hora de la cobertura de las suplencias o de las vacantes. Claro. Y estamos trabajando en un proceso de ese tipo. ¿Puede pasar que al final de todo este proceso de elección de horas, cuando se elijan las horas de formación docente, haya hasta que se termine el año horas sin cubrir? Usted sabe que el relevamiento que yo hice del año pasado es un relevamiento que me dice que hay 12 o 13 grupos en todo el país que a veces no se cubren. Esos grupos que quedan sueltitos, ¿verdad? Y que no encontramos un profesor de química en tal localidad Bueno, o ellos en tal dicen que barrio. de informática no se consiguen. Bueno, escasean un poco, pero no sé si es tan grave. Ahora, lo cierto es que nosotros, a partir de ese relevamiento, empezamos a trabajar y ya se venía trabajando, porque yo quiero ser muy sincera en esto. Yo integraba esa comisión cuando era inspectora de institutos y liceos, fines del año pasado, donde lo que se está tratando de hacer es generar un sistema de tutoría, ¿verdad? A través de las ceibalitas o a través de las videoconferencias, con unos contenidos adaptados de los programas de esos grupos, de esos cursos, digamos, que los propone la inspección, y con un tutor online. Quiero decirles que en química el proyecto ya se piloteó el año pasado y se hizo en 3 centros educativos o 4 y dio muy buenos resultados. Y se está explorando por esa línea. Por ese lado. Ahí está. Nos quedan 2-3 minutos y hay 2 temas gigantes, pero le digo además que Olivera reconoció la semana pasada que cualitativa y cuantitativamente las clases están en condiciones de comenzar muchísimo mejor que el año pasado y que años anteriores. Me encanta que la verdad sea lo que nos... Porque, no sé si dijo muchísimo, pero reconoció que es totalmente diferente el panorama. ¿Cuál es el panorama? Situémonos en el 10 de marzo. Bueno, nosotros en el 10 de marzo creemos que vamos a tener disponibles todos los centros educativos. Si yo hablara desde el punto de vista edilicio,
Quiero decirles que ha habido un fuerte impacto particularmente en secundaria en relación a las obras y las obras de mantenimiento, las obras nuevas y demás. Hoy tendríamos, al día de hoy, 28 de febrero, probablemente cierto retraso en días en el Liceo 1 de 33, porque nosotros vamos a cuidar muchísimo la seguridad y un plan de contingencia conocido por las familias y los jóvenes porque van a tener que convivir con una obra, y quizás a algún nivel que no empiece en el Liceo 43. Rincón del Cerro. Rincón del Cerro, porque ahí tuvimos un atraso en la obra. De todas maneras, Olivera decía una cosa que es más preocupante en términos globales, más allá de las cosas puntuales. Decía, hay zonas de Montevideo en la cual la educación primaria descarga cientos de estudiantes que los reciben muy pocos centros educativos y que termina entonces generándose la superpoblación. Eso lo escuchó usted recién. Yo quiero hacer algunas aclaraciones al respecto. Sería incomparable, o me parece que no es comparable una escuela primaria con un liceo. La escuela primaria tiene pocos grupos, ¿verdad? Los liceos tienen muchos grupos. Ojalá los liceos fueran más chicos, que a mí me encantaría, pero digo, nosotros tenemos muchos grupos. Nosotros estamos haciendo un monitoreo de la distribución de la matrícula y creemos que no va a haber explosiones. Es decir, que vamos día a día mirando cómo vamos. Ustedes saben que terminamos el primer periodo de matriculación el 21 de febrero. Ustedes como periodistas nos ayudaron a difundir y les agradecemos mucho, porque es importante que los jóvenes se matriculen en fecha, justamente para hacer esta previsión, para que después de iniciadas las clases no tengamos que estar repartiendo casi, ¿verdad? Vertiginosamente y sin mucho pienso, esos jóvenes que ingresan tardíamente. Me queda un minuto. Es nuestra responsabilidad, no la suya. Tránsito educativo, lo que genera incluso que ADES diga que hay un paro de 24 horas al otro día de comenzar las clases. ¿Se mantiene este proyecto? Pero es que tránsito educativo es un proyecto central del CODICEN, del que secundaria participa y participa fuertemente porque cree que es una buena estrategia para cuidar algo que a los uruguayos nos tiene que comprometer, que es el ejercicio del derecho a la educación, principalmente para los chicos más vulnerados. Tránsito Educativo trabaja con 50 niños detectados en las escuelas de referencia de los liceos para acompañarlos en su ingreso a la vida liceal. Ojalá pudiéramos tener tránsito con todos, porque nosotros tenemos un sistema educativo fragmentado. Los chiquilines terminan, todos nosotros los uruguayos terminamos sexto y tuvimos que resistir ese cambio. Y cuando uno viene de una familia muy bien dotada, bien constituida, con un acompañamiento personal, ese trance de cambiar de la realidad de primaria a la realidad fragmentada de secundaria, ¿verdad? Que tiene una exigencia en términos de dinámica institucional tan distinta a la de la escuela, uno a veces lo resiste porque tiene esas fortalezas. Cuando no las tiene, se cae. Y nosotros tenemos que trabajar todos, y le pido a los televidentes que nos ayuden, todos tenemos que trabajar para que todos los uruguayos tengan un nivel de formación que les permita habitar la vida social en buenas condiciones. Le dejamos la puerta abierta para en otra ocasión este año invitarla con tiempo porque no hemos hablado, usted asumió hace un mes y medio, el tema logros, qué es lo que realmente se está logrando, si es que a los inspectores, los inspectores dan la orden de apurar y de que pasen a como dé lugar a los estudiantes. Hoy preferí, no me dio el tiempo hoy, no quedarme con esto. Acepto la invitación para otro día porque me parece muy jugosa seguro, la propuesta. Pruebas PISA sí, pruebas PISA no, qué resultados, si están aprendiendo aunque sea a leer los estudiantes o si saben estas épocas de celulares y de calculadoras portátiles, las tablas que nos marcaban a nosotros en cuarto de la escuela como una cosa clave y básica para aprender algo, parece que a veces... Bueno, a mí va quedando como de la... hoy me volvió a pasar una experiencia de una cajera de que multiplicaciones. me devuelve de 1.000 pesos, me tenía que devolver 37 pesos y estaba como loco. Muchísimas gracias, profesor. Encantada, gracias a ustedes. Bien, pausa y venimos con nuestro segundo invitado de esta noche, que es el maestro Héctor Florit.